domingo más de Políticamente Incorrecto y seguimos en esta dura y larga tarea de conocer a quienes nos van a acompañar este 9 de febrero como candidatos para la Asamblea Nacional representando a nuestra querida provincia de La Suay. Acuérdense, 19 vamos a tener posiblemente en la papeleta y hoy me acompaña Estefanía Vintimilla. Es un gusto poder conocerle y al igual que ustedes, las preguntas van a salir naturales porque realmente quiero conocer al candidato, quiero saber quién nos puede representar en la Asamblea Nacional. Bienvenida, Estefanía. Cuéntenos un poquito de usted. Carmen, muchas gracias. Bueno, para mí es un honor poder estar en este prestigioso medio de comunicación y, como no, en el espacio Políticamente Incorrectos. Muchas gracias más bien por la gentil invitación. Bueno, como usted lo ha mencionado, parece que yo soy una de las 19 caras que podrían estar posiblemente inmersas en los comicios electorales del 2025. En efecto, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Estefanía Vintimilla, tengo 34 años de edad, todavía estoy en el rango de las juventudes. Sí, ¿verdad? Sí, me falta un añito. Creo que son pocas las juventudes que deben estar encabezando listas. ¿Sabe que Sí. bueno, yo pudiera hablar por la lista nuestra? Voy a comentarles un poco sobre cuál es el movimiento, de dónde nace. El movimiento que nosotros, en el que hemos venido trabajando, se denomina Renovación 63. Es un movimiento político que nace como un brazo ejecutor y de apoyo a Cristian Zamora. Nosotros estamos bastante involucrados en la parte territorial, ¿sí? Si bien, claro, el alcalde Zamora tuvo su elección a través de la Izquierda Democrática, en donde él está permanentemente de adherente, Renovación 63 nace hace 7 años como un colectivo y en el 2023 se forma ya como un movimiento político. Nosotros hemos visto el trabajo del alcalde Zamora en territorio, las propuestas que ha tenido, sus 101 propuestas en campaña, de las cuales ya los 3/4 ya están cumplidas y algunas otras están en continuo cumplimiento porque son de manera permanente, y sobre todo el recorrido que él hace y el apoyo a la ruralidad ha sido lo que nos ha motivado para nosotros poder dar ese apoyo también dentro de los sectores rurales y, como no, ya a nivel provincial. Tengo el gusto de poder comentarles y, como no, para mí es un orgullo porque empezamos a levantar bases de cero. El movimiento Renovación 63 al momento cuenta ya con 46 sedes inauguradas y listas. Sí, hemos venido haciendo un trabajo exhaustivo desde que ya el movimiento se constituyó como tal por el CNE. Tenemos sedes en todas las parroquias rurales, barriales, en la mayoría. Bueno, todavía continuamos en este proceso. Tenemos en todos los cantones, me parece que exceptuando San Fernando, creo que es el único que le tengo en el radar que no lo tenemos, inclusive en la Ponce. Sí, me preguntan, Sí, y Ponce Enrique. también tenemos Pucarara, Ponce, hemos inaugurado y me parece que hace unos meses nuestros hermanos migrantes, yo soy una persona apasionada por el tema de la migración como tal, el tema de las remesas económicas, eso podemos hablarlo tal vez más adelante, pero hemos tenido ya por petición de nuestros propios hermanos migrantes una sede ya que está instaurada en Nueva York. Entonces tengo el gusto de comentarles que también Renovación 63 se ha expandido inclusive a las afueras del país. Ahora bien, para las elecciones del 2025 recibimos varias propuestas de muchos partidos políticos ya con más años en la participación electoral, ¿no? Para que podamos formar parte de las candidaturas. No es no conocido, vaya, que yo estoy encabezando la lista de Renovación. Sin embargo, después de haber hecho varios análisis políticos, coyunturales, económicos, estratégicos y de seguridad, que es algo también importante, hemos apostado por el candidato Jean Topic. Creo que Jean Topic es una figura política conocida a nivel nacional. Bueno, estuvo él participando en las elecciones anteriores. Sin embargo, bueno, su trayectoria es una trayectoria interesante, importante, y sobre todo, bueno, cuando tenemos el gusto de poder conocerlo ya de manera presencial, vemos que tiene esa calidad de persona y esa humildad que generalmente no la esperamos de los políticos tradicionales, ¿no? Ha sido para nosotros un agrado. Hemos formado una alianza con el movimiento Suma, que es el que le apadrina a Jean Topic en este momento, y la alianza se llama Sumémonos para transformar la provincia. Sumémonos para transformar la provincia. Es decir, en la papeleta
van como alianza. Así es. Un solo casillero de los dos movimientos. El casillero de suma y renovación va a estar uno solo, es decir, renovación más suma, el tema va a ser 2363, 23 que es el número de suma, 63 que es el número de renovación, y encabezando, si Dios así lo permite, las listas estaría, bueno, aquí su fiel servidora. Y bueno, lógicamente con algunos candidatos, pero lo importante de todo esto, mi querida Carmen, es que la lista es homogénea, democrática. Es importante mencionar que generalmente cuando se arman los procesos electorales y queremos candidatos, buscamos a los amigos de los amigos, a los conocidos de los conocidos, o generalmente si son militantes de varios años les ponemos a los mismos personajes, ¿no? Porque puede ser por la experiencia, por la amistad, por la confianza, varios factores. Sin embargo, la lista nuestra engloba candidatos de Cuenca, de Gualaceo, de Checa, Chiquintad, tenemos jóvenes en su buena parte, tenemos representantes maravillosos de las juventudes, tanto hombres como mujeres, y cómo no, yo siendo mujer necesito impulsar esta credibilidad de que las mujeres podemos hacerlo y bien, y podemos hacer mucho más. Eso básicamente le comento con el tema de nuestros listados. Clarísima la trayectoria y una muy buena explicación. Ahora, ¿quién es Estefanía Vintimilla? Yo siempre pregunto, ¿no? ¿Cuáles han sido sus luchas? ¿Cuáles han sido sus actos anteriores? ¿Qué debemos ver de Estefanía para poder conocerle más? Bueno, siempre la pregunta es algo que nos lleva a la reflexión. Los psicólogos suelen decir quién es y a la final, no cómo te llamas, sino quién eres. Exacto. Es curioso. Bueno, soy una servidora pública. Creo que la mayor parte de personas me pueden conocer por mi trayectoria pública. Tengo 10 o más años, tal vez incluso, no he contado, en el servicio público. Conozco bien cómo funciona el sector ejecutivo, el descentralizado. He trabajado para empresas públicas, sí. He trabajado para el Estado como tal, desde el sector ejecutivo. Conozco bien el manejo del municipio. Actualmente, bueno, pueden saberlo todos, no es nada extraño. Yo sigo siendo actualmente la directora general financiera del municipio de Cuenca. Me especializo en empresas públicas que tienen crisis económicas. Coincidencialmente, no es que yo he estudiado alguna situación adicional. Tengo un estudio, soy ingeniera en contabilidad de finanzas de carrera, salesiana a morir. Tengo una pasión igual por el tema salesiano desde mi crianza inicial. Tengo mi religión bien instaurada y eso es importante, y yo respeto las diversidades, pero la tengo yo propiamente. Fuera de ello también, después de culminar mis estudios en la Universidad de la SUAY, continué haciendo una maestría en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, la UES, que se conoce en Guayaquil. Tengo un masterado en finanzas y actualmente estoy cursando una maestría en la UTPL de Ciencias Políticas. Cuando alguna vez hablábamos con el alcalde y esbozábamos ideas, yo le escuchaba a él contar la trayectoria de su vida. Entonces yo decía, no, pues o sea, yo me he quedado un poco medio estancada en algún momento de qué pasó, que no continué estudiando. Y cuando ya vinimos asentándonos en esta idea de poder formar parte de la papeleta de las elecciones y, si Dios lo permite, formar parte de una asamblea nacional, bueno, yo sí creo que independientemente de que podamos solamente ser mayores de edad y que podamos haber sido ecuatorianos, considero que se necesita una preparación. Creo que quienes nos representan o las autoridades que nos representan, tanto a nivel local, provincial o nacional, tienen que conocer a lo que se enfrentan y tienen que conocer de la materia. ¿Para qué? Para poder dar una representación, valga la redundancia, excelente, y en este caso de la SUAY, poder tenerle a la provincia en lo alto. Para mí, como azuaya y como orgullosamente cuencana que lo soy, es importante tener un nivel de preparación adecuado para poder formar parte de este grupo de autoridades que buscan, sí, más que el porvenir, lógicamente, nacional. Fuera de ello, mi querida Carmen, bueno, como le comenté, tengo 34 años de edad, soy la tercera hija de dos fabulosos padres. Mi padre es... Último sándwich. Sí, el ultimito. Ultimita, ya. Sí, la última y la tremenda, le dicen por ahí. Sí, yo nací con esta inquietud política y esta vocación de servicio, ¿no? Pero bueno, mis padres ya son adultos mayores, ambos jubilados. Mi padre fue abogado, ministro juez de la Corte. Vengo de una familia, bueno, de abogados en sí.
Tengo el agrado de decir que mi padre fue uno de los fundadores del ajedrez en el Azuay, fue representante sudamericano con ranking mundial. Entonces, bueno, tengo el orgullo de hija, ¿no? Mi madre es una pintora, pinta al óleo, es excelente, y claro, mi madre muy entregada a su religión, a sus creencias, y bueno, el agrado de tener dos hermanos mayores que han sido para mí fundamentales en mi crianza. Actualmente tengo, bueno, ya más de 10 años de matrimonio, con un abogado. Como saben decir, a veces los hijos buscamos casarnos, o las mujeres con una figura idéntica a la de los padres. Sí. Parece que me casé con mi papá en otra persona, son muy parecidos. Y tengo una maravillosa hija de 4 años y medio que le dicen a ella por molestarle, no, la mini ministra, porque ella ha venido caminando conmigo en todo lo que ha sido el tema público, y cuando trabajé yo hice un paso por la gobernación de la Azuay, pues ella se sentía como en casa, y ahora también en la alcaldía hace lo mismo. Eso finalmente, bueno, le puedo comentar sobre quién soy yo y sobre mis estudios, qué es lo que he realizado. Tengo una pasión por el tema de la seguridad. De hecho, tengo 2 reconocimientos de la Policía Nacional cuando hice el paso de jefa política, ya que mi especialidad en realidad fueron las finanzas. Yo entré de contadora, he empezado desde abajo como todos. He empezado pasando el café, tenía un primer jefe, nunca me olvidaré, que le servía 5 veces al día café. Yo no sé cómo la gente vivía con tanta cafeína, ahora ya lo entiendo, lógicamente, pero empecé desde abajo sirviendo cafés, empecé conociendo, asistiendo. En el sector privado también tengo un paso interesante porque tengo otra pasión que son los carros, trabajé para la Chevrolet, y luego de esto, claro, un día vino algo así como una luz, o estaba en mi camino descrito así, y empecé en el sector público de asistente de contabilidad, asistente financiero, y lógicamente fui creciendo a medida que fui aprendiendo y estudiando hasta llegar actualmente a la Dirección General Financiera. En este lapso hubo, por decir, un lapsus en donde tuve la llamada del exgobernador Matías Abad para integrarme a su equipo de trabajo. Yo estaba en el privado en aquel momento, como tomando un respiro, porque el sector público así, aparte de ser hermoso, es muy agotador, sí. Y creo que uno tiene que vivir trabajando enamorada de lo que hace y con pasión. Entonces llegan estos momentos en donde el sector público también puede ser muy agotador, y yo decidí dar un paso al costado porque recién había sido madre de familia también. Entonces quería dedicarme a algo un poco más tranquilo y poder disfrutar y ser responsable con la crianza de mi hija, que en aquel momento estaba de brazos. El gobernador Matías me invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Nos habíamos conocido de hecho porque él fue representante ciudadano de la EDEQP, la empresa de desarrollo económico, y con él trabajé durante 1 año y un poco más, puede ser. Inicialmente manejando todo lo que es el análisis de talento humano de la gobernación de la Azuay, una gobernación lamentablemente que estaba pasando por situaciones muy graves, no solo en la parte financiera, sino en toda su estructura como tal, en toda su médula espinal, ¿no? Luego, bueno, me encomendó la tarea de la Dirección General Financiera, no se llama así, perdón, es la Dirección Administrativa Financiera. Ahí hay una dualidad, porque en los municipios hay la financiera y la administrativa, son competencias separadas. Se engranan en el trabajo, pero son distintas. Acá no, en el Ejecutivo generalmente son unidas. Y posterior a ello, cuando la ex jefa política decidió hacerse a un lado para poder participar ella en los procesos electorales, el gobernador, me acuerdo que me llamó a la oficina y me decía, Tefa, me dicen a mí de cariño, ¿no? ¿Ya? Me decía, Tefa, el tren pasa una sola vez en la vida, este es el momento, usted tiene que ir de jefa política porque usted ama la política, pero siempre ha estado tras bastidores, ahora es cuando. Y la verdad no lo pensé mucho porque el sueño era grande. Mi ex gobernador decía, converse en la casa porque usted es una persona de familia y así mismo es. Y claro, tuve el apoyo de todos, porque voy a decir lo que no. Y ahí emprendí el viaje de cómo poder ser jefa política, ya que el modelo de gestión del puesto es todo y nada en la gobernación. La jefa política, las asignaciones de funciones de la jefatura política indica que son las mismas o las designadas por el gobernador. Sí. Son de este tipo de cargos que pueden ser todo o nada a la vez. Entonces yo decidí darle un giro, yo me senté con el gobernador y le dije, perfecto, nosotros estamos pasando por procesos complicados en seguridad, yo necesito aprender de seguridad. Entonces le dije, vea, gobernador, yo le voy a pedir un favor, en el tema de eventos podamos delegar a ciertas personas,
le acompañaré o me iré en su representación cuando sea necesario, pero yo necesito trabajar con la Intendencia en temas de seguridad. Ahí es cuando yo conozco el manejo de la Policía Nacional, a los coroneles de policía, tenientes, bueno, comandantes, subcomandantes, etcétera, y lógicamente ya en los varios rangos, y yo me enamoro y me apasiono por los temas de seguridad. Trabajamos de la mano en una época bastante complicada que era con la crisis del tema de la Policía Nacional. Yo he conocido el lado bueno y el lado malo y el lado rescatable. Para que usted tenga una idea, Carmen, imagínese que de los últimos efectivos policiales, ¿qué son los efectivos policiales? Los policías que se acaban de graduar. Ya. En su mayoría son mujeres. Nosotros creamos, o más bien, bueno, sí, creamos la Escuela de Policía de Quingeo. Si se dan una vuelta por Quingeo, tengo el gusto y a veces me salen las lágrimas de ver mi placa, porque fue un trabajo, mi nombre en la placa, en uno de los nombres que apoyó, porque fue un trabajo exhaustivo. Y de las visitas que nosotros realizamos, tuve el agrado de poder compartir con mi teniente coronel Mari. Ahorita está en su proceso de maternidad y cuidado, una de las mujeres más aguerridas que he visto en mi vida en la policía. Ella les formaba y la mayor parte eran mujeres decididas a trabajar por la seguridad. Entonces esas son cosas que la gente no conoce y no entiende, pero a mí me conmueven de sobremanera. Después de ello, bueno, cuando decidimos retirarnos, yo tuve la invitación del, en aquel momento ya alcalde electo, sí, todavía no estaba en funciones, Cristian Zamora, me llamó una noche a las 10:30 de la noche, recuerdo, y me decía, hola Steph, me dice él. Me decía, ¿todavía le haces a los números? Porque él había visto mi paso por la gobernación. Me reí y le decía, sí, alcalde. Y me decía, ven a trabajar conmigo, necesito una persona que maneje la dirección financiera. Entonces, mi vida ha sido así, sin mucha vacación y sin mucho periodo, pero más bien de poder hacer una gestión que espero que sea aceptada por la ciudadanía, y para mí la he intentado hacer de la manera más transparente y eficiente en el sector público, y sobre todo dejar a quienes luego nos sucedan un legado para que puedan seguir mejorando las acciones de uno, corrigiendo los errores, pero sobre todo que podamos demostrar de que se puede hacer una buena un buen servicio público, honesto y eficaz. Me dejó clarísimo lo que siempre les pregunto a mis invitados, ¿no? Estuvo implícito en todo lo que nos comentó. El por qué Estefanía quiere estar ahí, me queda súper claro, su vocación, su pasión, de acuerdo. El para qué. A veces noto que tiene una radiografía de cómo estamos, entiendo yo, en Cuenca, y quizá el Azuay, que vamos a representar en este caso, va a representar como asambleísta provincial, desde la fiscalización y la legislación, que son como las dos competencias que tiene el asambleísta. ¿Cómo pretende usted ayudar para que la situación actual que tenemos en la provincia de la Azuay mejore? Bueno, antes que tocar ese tema, mi querida Carmen, creo que la ciudadanía necesita conocer en efecto cuál es el trabajo del asambleísta. Sí, porque si usted recorre la ciudad o la provincia y usted le pregunta a la gente, ¿no? A la gente que está en su día a día preocupado de sus propias realidades, ¿cuál es el trabajo del asambleísta? Unas personas dirán que vengan los recursos de la SUAY, otros dirán nada, otros dirán, yo qué sé, quejarse de lo que hace el gobierno, pero nadie le tiene clara la función del asambleísta. Ahí yo les dejo una tarea. Tenemos un podcast completito con el doctor Carlos Palacios, en donde hablamos de cuáles son las funciones de los asambleístas, qué requisitos pide la ley, pero qué requisitos nosotros podríamos ver como ciudadanos. Entonces ahí les dejo una tarea, pero es bueno tener un resumen de Estefanía para poder, en base a eso, clarísimo, porque yo no puedo venir como asambleísta y decirme mañana, Estefanía, es que voy a habilitar la vía Cuenca-Guayaquil. O sea, ahí sí, ya estamos mal, y si usted está esperando eso de un candidato a la asamblea, no espere, porque eso no puede hacer, y si le dice, le está mintiendo, no vote por él. Entonces, vamos con este resumen. Así es, mi querida Carmen. Bueno, los requisitos podemos encontrar en el internet, pero básicamente es tener una mayoría de edad, ser ecuatoriano, lógicamente de las provincias, depende en donde usted haya nacido, haber sufragado las 2 elecciones anteriores o tener al menos una justificación del no sufragio, no tener un impedimento para poder ejercer el tema electoral, y bueno, ciertas circunstancias que ya son más de forma, ¿no? Más de estructura para papeles, pero la tarea, como bien usted lo mencionaba, para resumir rápido, es que el asambleísta tiene 2 funciones principales: legislar y fiscalizar.
crear leyes, reformar leyes, revisar las leyes eliminar y fiscalizar, leyes. eliminar leyes en el caso que no sean necesarios o tal vez fueron mal planteadas o mal establecidas, y lógicamente el actuar en la fiscalización. La fiscalización es algo básicamente, yo lo llamo lo más parecido para quienes están en los números a una auditoría. O sea, fiscalizar es auditar, revisar, encontrar hallazgos, poder emitir informes, y lógicamente la asamblea está conformada por comisiones. Entonces, cada asambleísta creo que tiene que tener claro cuál es el norte a lo que va. En el caso mío, verá, aquí sucede una situación interesante, porque la gente dirá, bueno, pero la Estefanía es financiera, ¿qué es lo que pasa? Porque los asambleístas deberían ser todos abogados, no necesariamente. No. Y ahí yo le interrumpo, porque lo he dicho también ya antes en estos programas, yo creo en una conformación multidisciplinaria de la asamblea. Sí, justamente estuve, como ustedes saben, amigos, ya que nos siguen tiempos, 1 año como asesora de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Y cuando llegué, esto no les he contado, cuando llegué a la asamblea, a mí me dijeron, ¿y usted qué hace? Si el asesor tiene que ser un abogado. Y yo le dije, ¿sabe cuántas obras he fiscalizado como ingeniera civil? Mire usted. Entonces, esta conformación multidisciplinaria hace que se enriquezca mucho más la creación, el debate y el perfeccionamiento de las leyes. Quien como un ingeniero civil, por ejemplo, puede aportar en la conformación, en la modificación de la ley de contratación pública. Sí, nosotros sabemos cuáles son los términos, las condiciones, lo que se tiene que pedir en TDR, lo que se debería priorizar para la contratación. Entonces, ahí yo siempre les hago esa pausa. No se fijen en que si no es abogado no puede ser asambleísta. Eso yo les doy una recomendación muy personal. Mientras más multidisciplinaria sea, más se enriquece el debate. Y sí, gracias, mi querida Carmen. Asimismo es, en efecto, recuerdo una anécdota. El día que a mí me nombraron de jefa política, un periodista que es mi gran amigo ahora, me decía, bueno, pero usted es ingeniera, ¿y usted por qué va a ser jefa política? Yo le decía, mira, mi señor periodista, primero usted no me conoce, pero me va a conocer porque no va a ser la última vez que me mire en aquel momento. Y le decía, ¿y en qué parte a mí me dicen que yo tengo que ser abogada para ser jefa política? Si yo, desde la sociedad civil, puedo apostar mucho más, ni siquiera necesita título. Entonces, así es, porque lógicamente son elecciones, es una elección popular, y obviamente los requisitos más bien vienen a ser sobre las nacionalidades inclusive. Y en el cargo público de la jefatura política no le piden título de tercer nivel. Sin embargo, claro, como le decía, el tema de la asamblea hay que ser riguroso sobre qué es lo que queremos tratar, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, que se formen equipos multidisciplinarios para poder generar esta congruencia en cada actuar de cada miembro de la asamblea o del bloque al cual pertenecen, o en sí la asamblea general, es importante. Como bien usted le decía, estimada Carmen, su experiencia a usted le da mucho más entendimiento de cómo puede fiscalizar una obra civil que el abogado que lee, yo qué sé, el manual de contratación pública, la Contraloría General del Estado, porque la experiencia es lo que a nosotros nos lleva a entender el funcionamiento. Sí, en el caso mío, el tema financiero es importante. Yo no sé si existen más personas que en materia financiera estén participando ya en candidaturas a la asamblea. Creo que tendremos un poco de todo, pero sí hay que ser honestos de que en su mayoría son abogados. Entonces, para yo poder estar a esa altura, tengo que prepararme bien en los temas legales. Pero espero que mis compañeros... Pero tenemos los asesores también, así ¿no? Pero uno tiene que entender bien, porque la decisión la toma uno a la final. Sin embargo, así como yo espero estar preparada en materia legal para poder apoyar con mi contingente, espero que todos podamos prepararnos en lo que queremos llegar, o sea, la comisión a la que queremos. Lógicamente, para mí las comisiones de régimen económico, de desarrollo económico, inclusive de biodiversidades, son fundamentales en el tema. Lógicamente, se adhieren un poco más a las situaciones que yo vengo pensando, pero sí, básicamente... Inclusive la de los GATS, por el conocimiento que usted llega a tener la ahora. De los GATS es importantísimo, y de hecho, con un equipo de trabajo, porque esto es importante mencionarlo, Carmen, el yoísmo es algo que tiene que eliminarse, yo qué sé, de nuestras mentes. Nadie llega a ser alguien por uno mismo. Es que siempre hay un equipo de personas atrás de uno. Así debe ser. O sea, cuando un alcalde llega a ser alcalde es porque tiene un equipo de gente que le impulsa para llegar a hacer eso. Entonces, lo propio sucede aquí
independientemente, si usted quiere ser el mejor jugador de fútbol, tiene un equipo que le apoya. Y así, si usted es nadador y usted es solo usted nada, o sea, porque no es un equipo, yo qué sé, deportivo que está en conjunto, tiene a su entrenador, ya hasta el psicólogo a deportivo. la valla de los papás y de los hermanos que están atrás apoyándole. Eso es importante que la gente conozca, que para nosotros llegar a poder ser alguien, independientemente en qué materia estemos hablando, no solo del tema asamblea, tenemos un equipo de personas que respaldan. Bien está indicar que los asambleístas tienen un equipo, si es asambleísta independiente, son 2 asesores y tienen 2 asistentes. Y lógicamente ya si forman parte de las comisiones se van desagregando más cargos, pero no entremos en eso porque es más confuso. Sin embargo, es importante mencionar que en calidad de candidato para la asamblea, o en este caso candidata para la asamblea, nosotros ya estamos con un equipo de personas construyendo ya proyectos de ley, porque nosotros no queremos llegar a improvisar en la asamblea, que sucede en muchas administraciones, no solamente a nivel nacional, sino local. O sea, creemos que cuando ganamos algo es el fin de la meta y no nos damos cuenta que es el inicio. Así es, recién comienza el trabajo. O sea, digo yo. el trabajo ni siquiera es que cuando usted gana una elección o una candidatura o un cargo o algo, es que ya cumplió la meta. Recién es el despegue para llegar al final. Entonces, le comento que en aras de poder nosotros generar propuestas que sean contundentes y revisiones de las leyes, hemos venido trabajando con un equipo multidisciplinario y tengo personas que son expertas en seguridad quienes me están brindando una asesoría. De hecho, vamos a plantear un tema importante también para la asamblea, para poder tener una competencia directa como parte de los municipios. En eso venimos construyendo, pero fuera de eso yo tengo algunos intereses adicionales, como es el tema primero de las juventudes, el fomento del empleo. Aparte de eso, como le mencioné hace un momento, el tema de la migración. Para que ustedes tengan una idea, el ausentismo de voto de nuestros hermanos que se encuentran residiendo fuera del país fue del 24%. O sea, es un número grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el 24% de la ciudadanía que hoy por diversas situaciones no ha podido permanecer en su país, ha decidido dar vuelta a la página, girar el rostro y no formar parte de las votaciones. Yo a mis padres le comento, Carmen, ya son adultos mayores de la tercera edad, ya no tienen la necesidad de la obligación del voto, como indica la ley. Sin embargo, yo soy de las primeras personas que cuando vienen los procesos ya de votaciones, les paso viendo en el carro en la mañana y digo, no, aquí nos vamos a votar todos porque todos vivimos aquí y todos necesitamos tomar decisiones inteligentes para quienes nos van a representar. Y así mi mami a veces tiene pereza y dice, no, mija, yo nada, nos fuimos a las 9 de la mañana, 8:30 para que no les toquen mesa a nadie. Pero, de hecho, he formado parte de mesas y también de las veedurías y es un trabajo súper fuerte, ¿no? Como le dije, largo. Vea, yo empecé en las veredas así, alzando banderas y siendo veeduría, estando en las mesas, entonces sé cómo funciona y es largo y es tedioso. Por eso siempre creo que también es importante el mensaje a la ciudadanía de que, mire, si usted forma parte de los procesos electorales y va a votar, tenga un poco de paciencia siempre con las personas que están en mesa, porque están todo el día en el conteo, en la papeleta, en la entrega, pasan una situación y eso también es porque resulta que salen electos para mesa y les ha tocado. Y también a las personas siempre intentar dar una mejor sonrisa. En el tema de la migración, volviendo. Sí, justo ahí le voy a interrumpir porque más o menos vendría siendo, Jeremy, el 4º programa con precandidatos, ¿verdad? Sí. Entonces, no van a salir al aire porque la idea es primero preguntarles a todos y luego ir sacando poquito a poco, si no ya se copian la respuesta, digo yo. Sí, es verdad. Entonces estamos ahí medio guardándoles un poco, pero de los 4, me parece que los 4 han tocado este tema de la migración. Ahora no me queda clara, no sé, puede ser solamente que yo todavía no termino de entender la propuesta, pero no me queda clara cuál es la propuesta, qué podemos hacer para mejorar. A mí me interesa sobremanera. Claro. Sí, me interesa sobremanera porque tengo toda la familia de mi mamá migrante y ahorita calculando ya un 20% de la familia de mi papá que ha migrado. Imagínese. Entonces, y sin contar con la familia propia, que también ya tengo familia propia directa. Imagínese. Entonces, quiero entender desde la asamblea qué pueden hacer, qué plantean, qué proponen. También me reuní con algunos candidatos para la asamblea por Estados Unidos y Canadá. Perfecto. Pude conocerles a ellos, conversar, ellos se tienen un poco más claro desde ahí la situación, pero desde acá, ¿cómo vamos a ayudar a que este fenómeno se frene? ¿No? Esa es la idea. Yo le tengo clarísimo el panorama. Desconozco que hayan respondido los otros candidatos, pero yo
he caminado con los hermanos migrantes en los Estados Unidos y no he caminado en el tema de el Día del Ecuatoriano, no, he caminado, he conocido fundaciones, yo sé cómo esas pobres personas llegan y ni siquiera tienen un cambio de ropa, no tienen dónde vivir, sé dónde son los centros de refugio que tienen en los Estados Unidos, no conozco todos, porque usted sabe que se dispersan, pero he llegado a Queens, que es un lugar de los más importantes, y me he conocido con un montón de azuayos. Yo creo que existen dos ejes que son fundamentales y trascendentales, mi querida Carmen. El primero es que se tienen que generar convenios de participación y se tienen que generar acuerdos para poder, primero, dotarles del idioma a las personas. Segundo, la protección legal es importantísima. Yo he visto de cerca, he vivido las realidades, me he reunido con nuestros hermanos migrantes en donde ellos han indicado, primero, que tienen un montón de problemas por la falta de idioma y no tienen acceso. Yo, personalmente, le comento, me reuní con la alcaldesa en aquel entonces de Westchester, que también es uno de los lugares importantes en donde tenemos una migración. De hecho, comí en un restaurante que era de una persona de Girón, con todas las imágenes de Girón. Oiga, y a uno, claro, le llena de nostalgia el corazón, pero aparte le llena de un sentimiento de desconsuelo, porque qué injusto, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando yo me reuní con la alcaldesa en aquel momento, yo le decía, nosotros necesitamos generar un apoyo a los hermanos migrantes, porque no podemos hacernos ojos ciegos, independientemente de que su nacionalidad sea estadounidense, de que no contribuyen a la sociedad, ¿no?, de manera activa. Entonces nosotros ahí habíamos planteado ya que podamos primero proveerles de manera gratuita con lecciones de aprendizaje de inglés para primero estar todos en un mismo nivel, que nadie tenga una desventaja en el tema educativo, hablando por el tema del idioma. Segundo, el tema de la legalización de los trámites es una situación también que tiene que tener un control. ¿Qué sucede cuando usted tiene trámites legales en los Estados Unidos? Yo le puedo contar, y tal vez usted lo conozca, si usted busca un notario que le dé legalizando algún título allá, los valores son prácticamente inconcebibles. Si un ecuatoriano le ofrece los servicios legales a los hermanos migrantes por pensar que allá ganan, yo qué sé, $12 la hora, $16 la hora, dependiendo del estado, desde, yo qué sé, $8 la hora, entonces yo puedo subir 8 veces más mi precio. ¿Quién regula eso? Nadie. ¿Qué pasa? Van a la búsqueda del apoyo en los consulados, en las embajadas, y necesitan poder hacer papeleo. Yo le pregunto a usted, Carmen, ¿cuántos cónsules caminan en el territorio todo el tiempo? No, y a eso iba yo. Justamente se requiere una fiscalización urgente de quiénes han sido las personas que han ocupado esos espacios y quiénes están ocupando ese espacio. Me decían los amigos de la comunidad de migrantes, me decía, bueno, dejemos a un lado que el cónsul tiene doble vacaciones, los feriados de Estados Unidos y los feriados de Ecuador. Para empezar, claro. Dejemos a un lado eso, pero más allá no conoce la realidad, no sabe las necesidades que nosotros tenemos porque nunca las ha vivido y no puede entenderles porque simplemente no les interesa empaparse de cómo estamos viviendo acá. Entonces esas fueron como las primeras quejas, por decirlo así, las primeras necesidades que ellos expresaron en esta reunión. Así es. Entonces, para empezar, y esto no se aplica solo allá, se aplica a nivel general en la provincia de La Suay y debe aplicarse, es lógico, en el territorio nacional. ¿Cómo usted conoce la necesidad de las personas si no camina en territorio? O sea, es lindo pernotar en una oficina y poder firmar y hacer el tema de nuestra contribución en calidad de representante de lo que usted sea. No necesariamente estoy hablando de los cónsules ni nada. Pero, ¿cómo usted sabe el sufrimiento de las personas si es que usted no está caminando en el territorio y está palpando usted en su propia carne lo que está pasando? Entonces sufren explotación, sufren abusos por la falta de inglés. ¿Cuántas horas más o menos trabaja un ecuatoriano para poder subsistir y pagar sus deudas cuando recién lleguen? Claro, de 18 a 20 horas tienen que trabajar. Si es que ellos en la semana no ajustan 70 horas, simplemente es insostenible su vida. No pueden, porque aparte los arrendamientos son caros y esa es otra situación. Los albergues trabajan allá para poder recibir a los hermanos migrantes y ni siquiera tienen los insumos suficientes para poder dotarles de vestimenta. Yo recuerdo que yo caminaba en una fundación que, si me está viendo Simón Guamán, le saludo, es un representante de allá, una persona que le tengo mucha estima, me hizo abrir los ojos. Ahí le pasamos el link, nos siguen muchísimo de Estados Unidos, la verdad. Y Simón me llevó a recorrer una de las fundaciones en donde cual nos decían, mire,
O sea, necesitamos desde cosas básicas en donde desde aquí, de nuestra realidad, no nos damos cuenta. No tenían pañales ni ropa interior para la gente que llegaba. Entonces recibían donaciones de productos de segunda mano y ellos clasificaban estas mujeres, o sea, que se dedican solamente a ayudar porque no es que reciben una paga por eso, o sea, a duras penas los que invierten es para poder comprar productos, les daban unos kits armados, clasificaban la ropa por tallas, les veían un lugar para que puedan permanecer. Me comentaba inicialmente que les buscaban un lugar para el primer mes, cosa que en un mes usted medio ya se ubica en el tiempo, en el espacio, en el idioma, las calles, y de ahí salga a hacer su vida sola. Pero hay gente que está 6 meses sin trabajo. Estuve con una de mis queridas comerciantes autónomas, esa es una bandera mía también personal, porque luego le comento, me voy a entrar en un tema y en otro, pero hicimos una videollamada con su hija, Mayita me presentaba a su hija y me decía sufriendo, me dice, mi hija ya se fue y está 6 meses, dice, sin trabajo, dice, Estefita me decía, dice, imagínense, dice, mi sufrimiento, yo de acá le estoy mandando allá para que medio se organice y todavía con estos miedos también de los abusos que sufren, porque no podemos ser indolentes hasta esta realidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede también desde una realidad de la óptica nacional? Ya estamos hablando de cómo se puede potenciar a través del apoyo como asamblea para poder fomentar estos procesos en los que se les pueda dar el tema de protección legal y el tema, lógicamente, del idioma. ¿Alguna reforma, alguna ley? ¿Cuál sería la política pública que se debería o que se podría? Siempre vamos a lo que se puede hacer desde la asamblea. ¿Tenemos ya mapeado eso todavía? Es que tenemos que nosotros generar estos convenios multilaterales de participación. Desde la asamblea, sí, podemos impulsarlo desde la asamblea. Si bien nosotros podemos legislar, pero recordemos que también entre la legislación y la fiscalización tenemos los ministerios. Uh-huh. Independientemente de que nosotros podamos fiscalizar ciertas actuaciones, también podemos incidir también y podemos promover el trabajo con los ministerios. Independientemente de que estamos hablando de que el sector legislativo y el ejecutivo están separados, tienen un mismo fin que es una realidad nacional. Otra cosa es que no exista voluntad política para que las personas puedan solicitar el apoyo y puedan trabajar en conjunto. Independientemente de ese tema, ahora viéndole desde una realidad ya del Ecuador como tal, la falta de la educación es un problema grave. Si no tenemos acceso a la educación, ¿cómo podemos esperar de que una persona pueda subsistir en su propio país si no tiene las herramientas necesarias para poder vivir? La falta de empleo, que también es otro proyecto que estamos manejando nosotros, para el tema de las juventudes sobre todo. Recordemos de que estaba, por ejemplo, en Oña hace 2 días. Oña tiene 5,000 personas, 3,000 votantes y uno de los cantones con más migración que existe. Entonces yo le preguntaba, más o menos tienen 2 instituciones educativas y le decía cuántos estudiantes tienen por institución. Estaba haciendo mis cuentas en la cabeza y le decía a la persona con la que estábamos allá, entonces el índice de migración es fuerte de los jóvenes, porque no pueden estudiar y no pueden trabajar. Claro. Entonces se está volviendo una parroquia. Hay cantones fantasmas más bien, ¿no? Sí, que son los cantones orientales. También, lógicamente. Sí. Entonces, acá también parroquias rurales. Lógicamente. Cuenca, sí. Entonces el tema de la falta de educación es que la educación es la base de todo. Y la falta de empleo, ¿qué es lo que les lleva en una desesperación a tener que salir del país? Ahora, no nos damos cuenta desde otro lugar también importante. Las remesas que ingresan de los Estados Unidos al Ecuador son cifras importantísimas y relevantes. Señores, ¿qué estamos haciendo para ayudar a la gente que ha incrementado 10 millones de dólares con relación a los años anteriores? Hablando del primer semestre de lo que ingresaron por remesas. Uh-huh. O sea, nosotros necesitamos de ellos, inclusive aquí, por el tema de las deudas que se tienen como país como tal. ¿Y qué estamos contribuyendo? ¿Qué se podría plantear para ellos? ¿Algún incentivo tributario? ¿Qué podríamos plantear para ellos? Claro, podríamos plantear incentivos tributarios. Estamos trabajando nosotros primero en 2 temas, en un tema educativo y en un tema de fomento al empleo joven también. Es decir, amigos que nos están escuchando, uno de los planteamientos es mejorar la política pública nacional para que tengan o se den mejores condiciones que eviten la migración. Esa es como la propuesta. Y lo que nos dice, para las personas que ya migraron, buscar alguna forma de incentivos tributarios y además el tema de las inversiones. Entonces, lógicamente, si es que yo primero tengo incentivos tributarios y tengo inversiones en mi propio país, ¿qué hago? Primero genero empleo.
Así es. Ya, Eso dinamiza la economía. Eso iba a decir, la generación del empleo dinamiza de una manera increíble la economía. ¿Y qué hace? Evita la migración. Entonces creo que no estamos aterrizando en realidades porque como no las palpamos y no las vivimos y no somos quienes están sufriendo ciertas situaciones, estamos como ciegos ante una realidad que es la propia nuestra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo del asambleísta? Tener que pensar por todos y tener que pensar para todos. Y no, esto no es un mensaje político, esto más bien es un mensaje de responsabilidad hasta ciudadana para todos, porque a veces nosotros, inclusive esto pasa no solamente en la migración, con los agroproductores. Me he reunido con varios agroproductores, estoy yendo a hacer un recorrido importante en el SICSIC, porque queremos que la gente comprenda que el costo de producir el tema agro en los diferentes cantones, el tema de la producción, lógicamente agrícola, desde que inicia hasta que termine en nuestra mesa, pasa por una serie de inversión como tal, que lo hacen estos agroproductores, que tienen la experiencia, inclusive ni siquiera la ciencia como tal, en educación. Pero nosotros cuando llegamos o llegan a tener que hacer las ventas a los mercados mayoristas, a los supermercados, pasan un proceso de regateo increíble. Me acuerdo que me reuní con Verónica, es una de nuestras agroproductoras que trabaja en la vía ferroviaria y tiene una asociación de amigos en SICSIC. Me decía, para yo producir yo cuando produzco un brócoli de 28 centavos, me quieren pagar 10. Mi costo de producción de esta plantita del brócoli son 28 centavos y la gente quiere que le vendan 10. Y de la necesidad estamos cayendo en este tipo de situaciones. Y ahí viene un llamado de atención a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Porque aquí se trata también de ser solidarios y de poder entender en dónde sí se puede hacer este tipo de cosas y en dónde no. La cadena de la producción es la más desigual que existe. Yo soy una apasionada por el estudio, no puedo estar sin estudiar. Acabé la maestría y estoy por concluir un diplomado en un par de meses y justo el proyecto que estoy planteando con la metodología Design Thinking centrado en las personas es justamente sobre por qué las personas abandonan el campo. Y la principal razón es porque no encuentran por lo menos un equilibrio económico en la producción. Porque los productores, los agricultores no tienen por lo menos lo que la inversión recuperan, claro. Exacto. No hay recuperación. Entonces, de la inversión. Esto es un llamado de atención porque a veces queremos que todo nos solucione el político, pero también nos toca a nosotros hacer estas cosas que es entre ciudadanos, entendamos, no le estamos ayudando aquí al político, es entre ciudadanos. Ponemos el hombro el uno por el otro y nos damos una mano para que el campo no sea abandonado. Ese es uno de los objetivos que deberíamos perseguir y que la política pública debería enfocarse hacia allá. Mi querida Carmen, yo le voy a hacer una pregunta y esto es un llamado de atención a la ciudadanía. Vivimos una pandemia fulminante en el año 2020 que todavía continuamos levantándonos. ¿Cuál fue el único sector que no perdió el tema de ingresos o la subsistencia dentro de sus propias casas? Claro, es el sector agrícola y también gracias a quien sobrevivimos. Gracias a quien sobrevivimos. Si es que no aprendimos esto de la pandemia, realmente no sirvió para nada tanto sacrificio, porque eso debió habernos dejado Cuando claro. Yo estaba encerrada en mi casa en la pandemia, estaba intentando comprar las verduras, mi hija estaba de brazos, estaba en plena probada de las papillas inclusive, y los supermercados era que había que traer con un camión y no sé qué. Los agroproductores ni siquiera sintieron eso. Porque la vida para ellos continuaba y más bien ellos fortalecieron el tema de la venta de sus productos porque ya eran productos de necesidad básica. Entonces, cuando nosotros decimos, ay no, que está loca, ¿cómo le voy a pagar 30 centavos por este brócoli? Señora, para que esa persona pueda tener al menos un poquito de ganancia, regálele 2 centavos de su dinero, porque a la persona le tocó pagar 28 para recién poder recuperar su inversión. Así es, exactamente. Esas son cosas que los ciudadanos podemos hacer para que mejore la política, porque recuerden ustedes que la política no solo es partidista, política es todo lo que vamos haciendo. Todas las acciones que tenemos en nuestra vida son acciones políticas. Son políticas públicas que tienen que ser equitativas, en donde tenemos que dignificar a todos los sectores y tenemos que ser un poco más empáticos con las realidades de sobre todo quienes más lo necesitan y en este caso específico de quienes nos dan incluso de comer. Así es. Fuera de ello también es importante recordar otro tema, mi querida Carmen. O sea,
yo tengo varias dudas en este momento. Vamos a pasar un proceso complicado con el tema de la falta de luz que vamos a tener en los hogares, ¿sí? Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el diésel? ¿Tenemos el abastecimiento suficiente en diésel para los generadores que van a tener que estar encendidos a nivel nacional? ¿O qué va a pasar en cambio con el combustible? Los generadores para poder precautelar el tema hospitalario, que yo he visto, nosotros tuvimos un problema, recuerdo en algún momento, en donde conversábamos y no llegaba el tema del abastecimiento de agua para los hospitales. Ahora va a pasar algo parecido con el tema de la luz. ¿Cuáles son las políticas que va a implementar el gobierno nacional para precautelar primero? No le he escuchado absolutamente nada a la Asamblea Nacional. La policía siquiera dijo, compremos un pito. Pero a los asambleístas no les he escuchado nada. Recién, vimos, me parece que el día de ayer vi un video en donde los asambleístas estaban haciendo como un voto de queja y apagando las luces por el tema recuerdo bastante bien el tema, pero señores, pensemos un poquito más allá porque, claro, estamos con luz en nuestra casa, pero se vienen épocas graves. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento eléctrico o energético para los sectores que son de vital importancia? ¿Qué va a pasar con la dotación de combustibles o en este caso el diésel para el tema de los generadores eléctricos? El tema de los racionamientos, ¿cuántos millones van a dejar de percibir por el empleo diario a nivel nacional? Me parece que había un estudio de la Cámara de Comercio de Guayaquil en donde nos decía que 12 millones de dólares se pierde por cada hora de corte de luz. Entonces imagínense ustedes, y a pesar de eso, no hemos tenido políticos que puedan ver más allá de su reelección y que puedan ver en una planificación de nuestro país que realmente necesita tener un plan a largo plazo. No tenemos asentado sobre la mesa la construcción de las nuevas hidroeléctricas que ya están en diseño. Realmente pienso que nos están debiendo mucho y por eso yo preferiría personalmente, esto lo dice Carmen Íñiguez, aquí en Políticamente Incorrectos, en donde no hay corrección política, yo preferiría nuevos perfiles, nuevos cuadros y que los que ya estuvieron un tiempo y pudieron servir, muchas gracias, les agradecemos mucho, pero pienso que también es hora de ponerle la lupa a nuevas personas. En el tema eléctrico es importante también mencionar que se tienen que buscar ya alternativas adicionales. O sea, la energía fotovoltaica, eólica, es algo que hemos venido hablando durante años, y o sea, ¿qué se está haciendo para poder cubrir esta necesidad energética que se tiene dentro del país? ¿Y cuáles son las políticas que se van a aplicar? Porque creo que nos estamos dando cuenta en este momento recién de que vamos a pasar una situación bien grave y en crisis. Ahora, lo propio con el agua. Estamos hablando sobre el tema de la consulta popular minera, cuál es la postura de los políticos. Generalmente los políticos le dicen, no, es que mi voto de la minería es en contra, que yo estoy a favor de la minería, que sea con responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como azuayos, cuencanos, azuayos de manera directa, tenemos una responsabilidad con la protección de las fuentes hídricas. La consulta popular fue determinante. Nosotros, como candidatos o precandidatos, inclusive, o ciudadanos, ni siquiera yéndonos muy lejos, tenemos una responsabilidad de precautelar las fuentes hídricas de nuestra provincia. Entonces, además que 8 de cada 10 cuencanos ya le dijimos no a la minería en los páramos. Y el último informe de etapa, que ya les digo, voy a repetirles hasta que ustedes se aprendan, minería metálica y páramos no son compatibles. No es que minería legal sí porque tiene remediación ambiental. No, señores, minería legal o ilegal con los páramos no son compatibles y punto. Los ecosistemas que están en los páramos simplemente no son resilientes. Es decir, no es que hoy día les paso dañando y mañana ya se recupera. Eso no es posible. Minería y páramos no son compatibles. Y eso debemos llevarnos en la mente y saber que elegimos o la minería o el agua. No así es, o sea, es que es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Desde la Asamblea es importante fiscalizar a estas empresas de explotación minera que lo hacen en calidad de responsables y no permitir que las zonas protegidas
áreas protectoras, Parque Nacional El Cajas, Quimsacocha, donde se encuentran las zonas altas, ¿no? Que a los 4.000, yo qué sé, metros de altura, 5.000, 7.000, no, aquí no existe eso. O sea, no discutamos desde qué altura o no qué altura se puede manejar el tema de la explotación minera. Tenemos que ser congruentes con las necesidades. Estamos pasando un proceso de estiaje que dicen que el anterior a este fue igual una situación hace muchos años atrás en donde se dio una situación parecida a la que creo que nosotros por primera vez estamos viviéndola, algunos de nosotros por primera vez. Entonces, primero, tenemos que generar el tema de tener clara cuál es nuestra postura. Y como azuayos y cuencanos, las protecciones. El Cajas tiene que ser protegido por nosotros mismos. Respetar la consulta popular, hacer respetar en calidad de candidatos a la asamblea, ciudadanos y futuramente asambleístas, sea que uno sea electo o los que terminen siendo electos para el bienestar de la población, de que puedan respetarse y además trabajar en campañas de reforestación. ¿Por qué? Porque esto es la protección del medio ambiente. Las personas no piensan en eso y cuando hablamos de medio ambiente hacemos una relación a otras situaciones. Pero esta es la verdadera protección del medio ambiente. Trabajar en proyectos de ley para el tema de las protecciones de las fuentes hídricas, trabajar en proyectos de ley para la reforestación, de promover políticas públicas que puedan apoyar al medio ambiente y sobre todo nosotros en calidad de ciudadanos desde la trinchera de cada uno de nosotros de manera independiente ser óptimos en el consumo del agua. Reducir estos 36, me parece que el alcalde dio unas cifras recién. Sí, justo nos pide el 20% menos del consumo diario. Ahorita la dotación por habitante por día está en 180 litros. 180 litros, entonces 178 necesitamos más o menos reducir 36 litros. Es decir, bájele ahí unos 3 minutos al duchazo que se pegaba de 15, déjelo en 12. Claro. Cierre la llave, yo siempre les digo, no cierre la llave mientras se lava los dientes, tome un vasito de agua. A los que tienen los inodoros grandotes, créanme, ya no son necesarios. Llenen las botellitas de cola de 2 litros de arena, pónganlo ahí, no va a pasar nada, no se le va a dañar el inodoro, solamente va a consumir menos agua en cada descarga y así les podemos dar una serie de tips con los que vamos a llegar a... Y así es. Entonces, mire mi querida Carmen, cómo la corresponsabilidad ciudadana son políticas públicas. O sea, tenemos que nosotros también tener y aportar nuestro granito de arena en toda esta situación que estamos viviendo. Yo tuve un corte de agua ya en la casa, ya me llamaron que no había cómo cocinar, que no sé qué, que no sé cuál. Sí, pero entonces optimicemos los horarios, tengamos en cuenta cuál es nuestra responsabilidad. Como bien decía usted, se va a cepillar los dientes, cierre la llave. Va a lavar los platos, enjabone, cierre la llave. Va a cocinar, tenga su reserva de agua, no tenga el agua abierta todo el tiempo, no se bañe 12 minutos, báñense en 5, báñense, no se bañe, más claro. Pero en realidad, ya pasando al tema ya serio, que es el tema de la asamblea, o sea, la responsabilidad de un asambleísta, si bien es la legislación y la fiscalización, tenemos que aterrizar también sobre qué queremos actuar. ¿Y qué porvenir buscamos? Porque es lindo sentarse en los medios de comunicación o es lindo poder conversar con la gente y decir, no, es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Las competencias son claras. Sí. De que la voluntad política puede mover un montón de situaciones, también podemos mover. Yo he visto cosas que han sido imposibles hacerse realidad sin tener siquiera la propia competencia. Y yo recuerdo, tenía mi jefe de la Comisión de Fiscalización y Control Político que con un tuit solucionaba grandes problemas en este país, grandes atascos en la justicia, le ponía la lupa y ahí tenía todo ahí bajo control. Entonces, en realidad, la voluntad política pesa muchísimo. Mueve montañas. Y yo pienso que tenemos otro capítulo más que pendiente con Estefanía, porque realmente ha sido interesante la conversación que hemos tenido. El tiempo siempre al aire nos juega en contra, pero estamos aquí para seguir conociéndoles. Igual ustedes interactúen, interésense, déjenme sus comentarios, preguntas y así vemos en el mes de enero. Acuérdense que ahorita no estamos en campaña, entonces vamos a tomarnos estos 3 meses que nos queda, lo que queda de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Bueno, diciembre digamos medio mes porque ya se han de ir de feriado. Entonces, digamos que tenemos 3 meses para terminar de conocer a los 19 candidatos para la asamblea de la Azuay, por el Azuay. Entonces, tomémonos este tiempo, preguntemos y ya vemos en enero qué nos inventamos para seguir en Políticamente Incorrectos, activos, aportando a que usted y yo tomemos la mejor decisión. Así es, mi querida Carmen. Muchísimas gracias. Más bien, las palabras siempre va a ser que, independientemente de qué candidato puede estar ganando las elecciones,
La realidad es que eso no es lo más importante, es que podamos hacer una elección correcta para que quienes nos representen puedan ser cabezas en realidad que protejan a la provincia de La Suay, que busquen mejores días para la provincia de La Suay y sobre todo, por favor, que no exista corrupción en la negociación de los votos. Las posturas tienen que ser siempre claras. Si yo sé el trabajo que vengo haciendo y yo sé cuál es mi bandera de lucha, esa bandera de lucha no se puede caer, jamás. Y sobre todo, si nosotros somos personas electas o quienes resulten electos por una ciudadanía que ha confiado en nosotros, no podemos decepcionarles. El cargo de un asambleísta tiene tanta responsabilidad que no simplemente es llegar para de ahí pernotar en el puesto o salir del puesto. Tenemos que cumplir las funciones para las cuales hemos sido electos. Ese básicamente sería mi mensaje, y que apuesten por la ciudadanía o por los nuevos proyectos de las juventudes que buena falta nos hacen, porque necesitamos credibilidad de los jóvenes en la política. Muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, mis amigos, ahí nos vemos. Espero sus comentarios. Chao, chao.